Buenas noches, mi nombre es Wilson Cano. Yo les voy a hablar acerca de las fuentes de poder o fuentes de alimentación. Como podemos ver acá en la imagen, tenemos una muestra de lo que es una fuente de poder, pero para ir más a detalle, les voy a hablar un poco de lo que es en sí la teoría de una fuente de poder. Estas fuentes de alimentación son las encargadas de suministrar la energía eléctrica a los distintos elementos o componentes de nuestro sistema informático, en este caso nuestra computadora. Se trata de un transformador que nos va a convertir la energía eh, alterna a energía continua. Esta transformación la va a hacer a través de unos pasos que vamos a ver más adelante. Y nuestra computadora necesita recibir un voltaje en corriente directa, que sería de 12 voltios, para poder alimentar nuestra placa base. También necesitamos de voltajes un poco más bajos, como serían 5 voltios o 3.3 voltios, para alimentar los distintos componentes. Estos voltajes los genera la fuente de poder, que es la encargada de realizar este proceso. La energía, como les comento, la recibe de la energía comercial en un voltaje alterno, que sería de 110 a 220 voltios, para que se pueda alimentar nuestra computadora y con ello se puedan alimentar todos los componentes que esta tiene. Les voy a hablar acerca de las fases o cómo funciona esta transformación. Esta función la hace a partir de cuatro fases, que sería la transformación, la rectificación, el filtrado y la estabilización de la energía. Y para la transformación de la corriente eléctrica, en este paso es el que se consigue reducir la tensión de entrada de la fuente de poder, es decir, los 110 voltios o 220 voltios que recibimos de la calle, o de la energía comercial que viene de la calle. Al recibir este voltaje, se realiza una transformación, valga la redundancia, por medio de un transformador en bobina, y este ya nos genera el proceso de generar los 5 o 12 voltios que necesitemos. También está la rectificación. Para el proceso de rectificación, la corriente que ofrece la compañía eléctrica es alterna, que viene en variaciones de voltaje. Por tanto, la tensión es variable. Lo que se intenta con esta fase es pasar de corriente alterna a corriente continua a través de un puente que se encarga de hacer la rectificación de esta energía. Es decir, en el puente recibe la corriente alterna, y del otro lado del puente ya nos saca la corriente directa. Es lo único que se encarga de hacer este rectificador de corrientes. Luego está la fase del filtrado. Como la corriente ahora ya la tenemos en corriente continua, ya solo a la hora de hacer el filtrado, esta corriente
continua que recibimos del rectificador no es una corriente constante y no nos serviría para poder alimentar ningún circuito. Lo que se hace en esta fase de filtrado es aplanar al máximo la señal para que no hayan oscilaciones de las ondas que nos está entregando el rectificador. Y con esto, a la hora de que se hace se hace el aplanado de las señales, ya la dejan pasar lentamente para suavizar la señal y así lograr el efecto deseado para poder recibir ese voltaje en corriente continua que nos serviría para poder alimentar nuestros circuitos. Luego del filtrado ya pasamos a la estabilización, que en este paso ya tenemos una señal continua bastante decente, casi del todo plana. Ahora solo nos falta estabilizar por completo para que cuando aumente o descienda la señal de la entrada a la fuente no nos afecte la salida de la misma. Esto se consigue con un regulador de voltaje o regulador de picos. Eso sería en cuanto a las fases o a cómo funcionaría una fuente de poder ya en sí como la parte de transformar la energía. Luego pasamos a los tipos tipos de fuentes de alimentación. Hay dos tipos de fuentes de alimentación que son las fuentes de poder AT o Advanced Technology, que se refiere a un estándar de dispositivos introducidos al mercado a inicios de los años 80, que estos fueron reemplazados por la tecnología denominada XT o tecnología extendida. Como vemos, esta ya es una tecnología bastante antigua, ya no se suele usar, lo traían por lo regular las computadoras viejitas, pero como podemos ver ya no se utilizan, ¿verdad? Porque ya están bastante descontinuadas, más que todo esta tecnología. Tenemos las fuentes de poder ATX, que sus siglas son Advanced Technology Extended o tecnología avanzada extendida, que es la segunda generación de fuentes de alimentación introducidas al mercado para computadoras con microprocesadores Intel o Intel Pentium. ATX es el estándar actual de fuentes de alimentación, que fueron las que sustituyeron a las fuentes de alimentación AT que habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Entonces estas fuentes de poder ATX son las que actualmente se utilizan para las computadoras que hoy en día utilizamos, porque ya vienen mejor optimizadas y todos sus componentes ya son de una generación más actual, ¿verdad? O las van sacando con los componentes más nuevos. Y las características de esta fuente de alimentación o sus partes son el ventilador, que es el que se encarga de sacar el aire caliente que genera la fuente de alimentación. Por medio de este ventilador sacamos el aire caliente y tiene este ventilador que es el que da hacia la parte de afuera. Entonces nos ayuda tanto a enfriar la fuente de poder en sí, como también nuestro case, que saca todo el calor que se va generando ahí adentro. Entonces hace como doble función. Tiene también su interruptor de seguridad. Este interruptor de seguridad es el que nos permite acceder a la fuente de poder de manera mecánica para regular el voltaje con el que se va a trabajar.
tiene su conector de alimentación. Este es el conector que normalmente vemos que da hacia la parte de atrás perdón, hacia la parte de afuera de nuestro case, que es por donde entra el cable de energía a nuestra fuente, que está compuesto por la fase, la tierra física y el neutro, que es el que nos entrega los 110 o 120 voltios. También está compuesto por un conector SATA, que es el que alimenta las unidades ópticas o los discos duros. Tiene un conector ATX que alimenta de electricidad a la tarjeta principal. Tiene conectores IDE que son utilizados también para alimentar discos duros y unidades ópticas, pero son los conectores que son algo eh, antiguos o anteriores a los conectores SATA. Y esas serían las partes de la fuente de alimentación. También vamos a hablar un poco de las fuentes de poder modernas. En este caso escogí esta Stream Power 11 de 750 vatios. Como podemos ver, es una fuente de poder bastante moderna y que trae características ya que son utilizadas hoy en día, más que todo para computadoras de tipo gaming. Vamos a ver por acá. Como podemos ver, esta es una computadora de 750 vatios, que acá nos dice Gold. Entre sus características están que es bastante silenciosa y eficiente a la hora de estar en funcionamiento, no nos genera tanto ruido y, y que nos va a trabajar de manera fluida. Acá vemos que tiene estas características en cuanto al ventilador. Acá vemos que nos habla que es bastante inaudible, o sea, que no nos genera tanto ruido a la hora de estar funcionando. Acá les voy a mostrar un pequeño video acerca de, este, de esta fuente de poder. Y entonces, como vemos, esta fuente de poder es bastante moderna. Nos dice que en su interior no trae cables. Y esto obviamente nos va a ayudar en generar menos calor dentro
de la fuente de poder y acá lo especifica, ¿verdad? Que tiene una mejor refrigeración. Y, y esto nos va a dar mayor utilidad o mayor tiempo de vida a la fuente. También acá podemos ver que nos dice una eficiencia 80 Plus Gold, que esto ya es la certificación en sí de la fuente de poderes. Por la certificación que tiene es bastante buena, ¿verdad? Acá nos dice hasta el 93%. Acá nos indica que tiene una garantía del fabricante de 5 años, ¿verdad? Entonces podemos ver que la fuente de poder sí es bastante buena y bastante moderna, utilizada para los equipos de hoy en día, ¿verdad? Que nos van a requerir eh, bastante, bastante, que nos van a requerir bastante eficiencia a la hora de estar eh, operando los equipos, ¿verdad? Entonces, eh, estos equipos son recomendados para poder utilizar. Y eso sería acerca de lo que es una fuente de poder o una fuente de alimentación.